Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con una nueva sesión de este ciclo de presentaciones de equipo de investigación arqueológica en Egipto. Hoy contamos con la presencia de Carmen Pérez Díez, directora de la misión de Heracleópolis Magna, quien nos va a presentar las interesantes aportaciones que a día de hoy sigue proporcionando lo que es el proyecto de investigación español más antiguo de cuanto se desarrolla en la antigüedad en Egipto, en la actualidad. También hoy me complace anunciar algo que ya adelanté la semana pasada, y es la disponibilidad que ya tenemos del catálogo de la exposición, que ya se puede adquirir desde esta misma semana y hasta el final de la exposición únicamente en el museo. Vamos a hacer la presentación, hasta ese momento no se distribuirá fuera de esta institución. La presentación la haremos el próximo 2 de febrero, coincidiendo con la clausura de esta exposición. Y bueno, y como les digo, desde hoy ya podemos acceder a todos los contenidos que no solamente incluye la fotografía que a día de hoy describe las intervenciones, la línea de investigación, los bienes culturales recuperados y la composición de los equipos que actualmente están investigando en Egipto, sino que además tiene un interesante catálogo de piezas que forman parte de la exposición y unos artículos que ponen en contexto todo lo que es la investigación actual en Egipto. Hay que agradecer muy especialmente a todos los equipos su implicación en el proyecto, especialmente, particularmente a Carmen Pérez Díez, que tenemos hoy aquí, que le agradezco tanto su presentación, el viaje, también en estas condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, pero también su apoyo, su colaboración en la edición y en la redacción de contenidos tanto para la exposición como para el libro, como al resto de equipos que están colaborando en esta exposición. Con la charla de hoy estamos ya en el último tramo de las presentaciones españolas en Egipto del Museo de Almería. Si asistíamos la semana pasada a la interesantísima conferencia de Miguel Ángel Molinero, de Luis González, aún queda un último tramo que va a protagonizar José Ramón Pérez Acino, director de la misión C2, cuya presentación debo anunciarles sí que va a tener un cambio de hora. Va a adelantarse por motivo de agenda a las 6:30 de la tarde y acabaremos el ciclo con la presencia de la presentación, de la misión de Oxirrinco con Esther Pons y Maite Mascort, con quienes concluiremos todos los actos vinculados a esta exposición. El proyecto de investigación en Heracleópolis Magna, como les decía, es el más antiguo de cuanto hoy trabajan en Egipto y centra su trabajo en el conocimiento, en la integración de la ciudad, de su territorio, en su momento histórico, especialmente en aspectos como urbanismo, como el paisaje, el arte, las creencias, la economía, entre otros temas. Está compuesto por un equipo multidisciplinar que integra diferentes especialidades, como la geología, el estudio antropológico, la cerámica, la epigrafía, la paleografía y la prospección geomagnética, que emplea técnicas como la fotogrametría, una técnica que podemos ver, cuyos resultados podemos ver en parte en la exposición, en el módulo interactivo, también en el holograma de la segunda planta. Y por otra parte, pues podemos destacar de esta expedición que muchos de los objetos hallados hasta 1980 pudieron salir de Egipto, una de las pocas expediciones que a día de hoy tiene colección en España y que se pueden disfrutar en el Museo Arqueológico Nacional. Los trabajos que a día de hoy se están desarrollando en Heracleópolis Magna se centran en 3 espacios principales. En la necrópolis del primer periodo intermedio e inicios del Reino Medio, de dinastías 9 a 11, de 2200 a 2000 a.C., en la necrópolis del tercer periodo intermedio, en la dinastía 22 a 26, entre 850 y 650 a.C., y en el templo de Jerichef, la principal divinidad de Inasa. En este templo, que pudo ser construido por Tutmosis III, además de la excavación e investigación, se está trabajando en la musealización, con el estudio de bloques caídos en su posición original para realizar una posible reconstrucción del santuario. Para presentar a Carmen Pérez Díez, puesto que hoy no tengo conmigo a Francisco Verdegay, el vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Alcazaba, que se encuentra actualmente precisamente en Egipto, únicamente les voy a dar un par de pinceladas, dada la magnitud de su trayectoria profesional y a su gran número de publicaciones, que supera el centenar de títulos referentes
a esta excavación española en Egipto y a las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, entre las principales. Es doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcia y del Próximo Oriente, puesto que alternó entre 1991 y 1997 con la dirección del Museo Arqueológico Nacional. En estos años ha sido miembro, además, de la Junta Superior de Museos, de la Junta de Calificación, Exportación, Valoración y Exportación de Obras de Arte y ha dirigido los proyectos Rama y Champollion, patrocinados por la Unión Europea, formando parte del Consejo de Dirección de 2004 del Comité Internacional para la Egiptología, dependiente del Consejo Internacional de Museos, de ICOM. Durante esta brillante trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica en 2009, la condecoración de la Orden de Isabel la Católica concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2009 o la Medalla de Oro del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto de 2010, formando parte, asimismo, del jurado de los Premios Príncipe de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales entre 2011 y 2014. Entre las exposiciones que ha comisariado en estos años, habría que citar 120 años de arqueología en Egipto, celebrada en el Cairo, Nubia, los reinos del Nilo en Sudán, o Tutmosis III, las horas oscuras del sol, o Egipto, Oriente y Nubia, colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Les dejo tras estas breves palabras en manos de Carmen Pérez Díez, a quien de nuevo agradezco su presencia en esta sala para la presentación de la misión que dirige desde 1984, el proyecto de investigación de Heracleópolis Magna. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí a la conferencia y luego, sobre todo, al director del Museo de Almería y a la Asociación de Amigos de la Alcazaba, que me han invitado a impartir esta conferencia en el cuadro de la exposición sobre las misiones arqueológicas españolas en Egipto, que me ha parecido un proyecto encomiable, muy necesario, y que nos ha reunido por primera vez a todas las misiones a todos los españoles que estamos ahora mismo trabajando en Egipto. Yo me puedo considerar una privilegiada porque soy la primera que hice, de mí salieron casi todos estos chicos que están dirigiendo hoy grupos, casi todos han trabajado en Heracleópolis conmigo, y estoy francamente orgullosa de que la egiptología en España se haya podido desarrollar así, porque ya se puede decir que hay en las universidades, en los museos, en las excavaciones, en los propios egipcios dicen que los españoles ha sido una irrupción, que estamos allí, además que lo hacemos todo fenomenal, o sea que yo estoy muy, muy contenta porque el camino que yo abrí, la verdad es que es así, ha sido y está siendo y va a ser muy fructífera en los próximos años. Bueno, y entonces hoy les voy a relatar un poco la historia del proyecto, de un proyecto apasionante, que además que he tenido la suerte yo de dirigir desde 1984. Heracleópolis está en el Medio Egipto. A ver. No, que estoy pasando diapositivas. Bueno. Me tengo que ir para atrás. Perdón. Ahora. Está en el Medio Egipto. Así, ahí. Aquí, ¿no? Sí. A unos 160 kilómetros, 120 kilómetros al sur del Cairo, lo tiene aquí señalado a la derecha, justo a la entrada del Fayum, y paralela está en un canal que se llama el Bahr el Yusuf, que es un afluente del Nilo, que nace en Asiut y que se desemboca en el lago Moeris del Fayum. O sea, estamos justo en la zona del medio, de una zona, como verán ahora, muy, muy verde y muy... Entonces, Jerichef es el dios principal de la ciudad, es el dios que con cabeza de carnero y cuerpo humano desde el principio, que tuvo culto en el templo que nosotros estamos trabajando ahora. Es un dios creador, un dios universal, un dios primigenio, que dentro de la mitología fue uno de los grandes, lo que pasa que es menos conocido que otros, como Amón. Por ejemplo, sabemos que Jerichef fue identificado con Heracles por los griegos, y de ahí el nombre de la ciudad
actual, que ese es el nombre griego de la ciudad, Heracleópolis Magna. Aquí lo tienen un poco más de cerca, es en la capital, fue la capital del Nomo 20 del Alto Egipto, y el nombre egipcio fue Nennesut, la ciudad del Niño Real, o Hut-Nennesu. Luego Heracleópolis Magna, los griegos, derivó a Annas en copto, y hoy día en árabe es Nasi al-Medina. Como verán, está justo en el Medio Egipto. Les he dicho antes que está muy cerca del Bahr el Yusuf. El Bahr el Yusuf es este canal, bueno, es un brazo del Nilo que llega hasta el Fayum. Es muy importante porque determinó mucho la vida de los habitantes de la ciudad. Mire, aquí tienen, por ejemplo, una vista aérea desde Google Earth, donde se ve perfectamente esta línea negra que hay aquí. Ese es el río, el Bahr el Yusuf, y esta es Nasi al-Medina. Es un sitio que está dentro de la llanura aluvial del Nilo y está muy rodeada de campos, de vegetación, de verde. No es un sitio desértico que te puedes imaginar, un poco como todos los yacimientos egipcios. Estamos en una ciudad en medio, en un sitio que fue un cruce de caminos y un centro desde donde partían las caravanas que iban hacia el sur, que iban hacia el norte, y luego también un sitio donde hubo muchas fortalezas para defenderse de los ataques de los beduinos y los del norte. Entonces, este es el paisaje que concretamente no, pero este es el paisaje que nosotros vemos a nuestro alrededor. Es un sitio muy verde, con muchísimo agua, muy bonito, unos colores, siempre está verde. Y aquí lo ven mejor. O sea, aquí ven la foto esta de Google Earth. En el medio está el yacimiento, que está protegido. Todo lo que es la zona así más blanca es el yacimiento, es la ciudad entera, y está rodeada por una serie no de ciudades, son pueblecitos o aldeas, en algún caso de adobe, que han rodeado el sitio porque fue el site del yacimiento, porque a partir desde el siglo XVIII consideraron que este yacimiento lo identificaron con Heracleópolis y lo protegieron. Entonces crecieron los pueblos alrededor. Si ven aquí a la izquierda, aquí arriba, el río, el Bahr el Yusuf, que prácticamente aquí hace una curva y llega hasta la puerta de la ciudad, y luego todo alrededor son los campos estos que les he hablado. Aquí hay le hemos hecho un plano de una planta del yacimiento con los principales monumentos. Y nosotros en España, los españoles, tenemos la concesión del área sudoeste, que es la que correspondiente a la zona faraónica, porque sabemos que hubo un desplazamiento de la ciudad hacia el este, y toda esta zona de aquí, la zona donde es más grande, esto es el actual Nasi al-Medina. Esta es una vista general del yacimiento, es inmenso, es uno de los más grandes que se pueden encontrar ahora mismo en Egipto, por eso aquí hay trabajo para nosotros y para todo, para los egipcios y para todos los principales monumentos del yacimiento. Este es un acueducto o una muralla, que no es zona nuestra. Este es el templo del Komela Kareb, que solamente quedan en pie las columnas y las puertas de entrada. Aquí se encontraron unos cuantos colosos que están, los Chiani de Egipto, estaban en el Museo del Cairo, en el jardín a la izquierda, proceden de aquí, de este templo, y se ha encontrado otro más. Al fondo están las columnas de época romana, y al fondo del todo el pueblo actual de Nasi al-Medina. Esta es una zona del yacimiento, porque es un yacimiento que está bastante expoliado, y esta es una zona de las columnas, porque aunque nosotros tenemos una parte, pero realmente procuramos meterlo todo en su contexto general. También lo mismo, caídas ya más tardías, de época romana y sobre todo bizantina. Esto procede de la necrópolis, del monumento este bizantino que estaba en el frente. Y me gustaría recordarles un poco, porque supongo que ya muchos los conocerán, pues dentro de la historia de Egipto, las distintas divisiones que se hizo sobre la historia de Egipto, que es una cosa un poco así, pero que todo el mundo la seguimos.
Entonces, lo interesante es que esta ciudad es una ciudad, en teoría, fundada en la dinastía segunda y que llegó hasta uno de los primeros yacimientos de época copta. La Escuela de Arte Copto de Ignacia es muy conocida, es la primera. Y entonces en Heracleópolis puedes encontrar restos de toda la historia de Egipto, desde el reino antiguo, las primeras dinastías, no, finales del reino antiguo, hasta la época bizantina. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder ir encontrando restos de cada uno de los periodos e intentar hacer, que es lo que queremos, una historia de la ciudad, de su población, de cómo se vivió y cómo eran sus habitantes y cómo concebían la vida y la muerte. La excavación comenzó en 1966, después de la campaña de Nubia. La campaña de Nubia ya saben que se hizo para salvaguardar los monumentos que iban a quedar inundados por la presa de Asuán. España participó con unas excavaciones muy interesantes y como recompensa nos dejaron el templo de Devot, que está en Madrid, la posibilidad de excavar en Heracleópolis Magna y un reparto de excavaciones que se hizo desde el 66 hasta 1980, que ha permitido que en el Museo Arqueológico Nacional haya muchas piezas procedentes de Heracleópolis, con contexto y con origen, lo cual es importantísimo para una colección, porque está permitiendo encontrar paralelos y otros. Entonces, esta es la campaña de 1966, estuvo dirigida por el profesor Almagro y los profesores Jesús López de París y don Francisco Presedo, que se incorporó en 1969. La siguiente campaña fue en el 68. En esta época, desde el 68 hasta el 84, que yo me hice cargo, pues hubo etapas donde se paró, porque fue justo la guerra árabe-israelí y entonces las excavaciones había que interrumpirlas. Pero en la campaña del 68 también se excavó, aquí están con el profesor López, y luego ya de los años 69 a los 79, es lo que les he dicho antes, se descubrió la necrópolis del primer periodo intermedio y y la del tercer periodo intermedio, que ahora las veremos dónde estaban situadas. Como ya les he dicho, una buena parte de los objetos se exponen en el Museo Arqueológico Nacional. Hay muchos que están guardados, porque no se pueden poner todos, pero lo bueno es que esta vitrina se puede cambiar, se puede añadir, la hemos hecho de manera que se puede cambiar la información de los carteles y de tal, y luego con todas las publicaciones, con algunas de las publicaciones que se han hecho hasta ahora, porque consideramos que una excavación sin publicación pues no tiene ningún sentido, porque que lo conozca yo, pues bien, pero no es eso, hay que darlo a conocer, por eso hay que publicarlo. Esta es la vitrina destinada a la Ignacia Almendina en el Museo Arqueológico Nacional, aunque muchas piezas van a otras. Luego, la primera campaña, una foto de 1966 y otra de este año. Hemos terminado, en 2021, hemos trabajado en el mes de junio con un calor horrible porque nos pilló el Ramadán, porque había mucho COVID y tal, pero bueno, pudimos ir unos días y por lo menos hemos hecho acto de presencia y está muy bien. O sea que yo llevo 38 años seguidos yendo allí porque yo me hice cargo en el 84. Antes eran mis colegas, mis profesores los que me enseñaron. Incluso en el 27 y 28 de septiembre de 2016 hicimos un simposio para conmemorar los 50 años de excavaciones en Heracleópolis. Estuvo muy interesante porque hablamos todos y bueno, por lo menos vimos que el proyecto había encajado y que ya estaba totalmente cuajado. Entonces, claro, la ciudad es muy grande y hay que elegir un poco dónde ibas a trabajar. Empezamos en la necrópolis del tercer periodo intermedio, que es de las dinastías 22 a 23, porque allí empezó a excavar Presedo y había encontrado la parte de la capilla central. Entonces, cuando yo me encargué de la excavación en 1984, acababa de ganar la oposición de conservadora del Museo Arqueológico Nacional y me dijo don Martín Almagro, que era mi jefe, oye, mira, si te quieres hacer cargo del proyecto, pues adelante, porque si no nos lo van a quitar, ya llevamos mucho tiempo sin ir. Yo cogí inmediatamente un avión y me fui para Egipto.
con un crío de 2 años que me decía, mamá, pero vas a volver. Y decía, sí, no te preocupes que yo voy a volver. Llorando me fui, pero bueno, luego no pasaba nada porque Y entonces nos pusimos a trabajar en la necrópolis del tercer periodo intermedio. Yo cuando encontré esta necrópolis, pues prácticamente solamente se conocía una parte de la capilla de culto, donde están las columnas. Y luego, pues yendo a excavar alrededor, y pues pudimos sacar una buenísima, bueno, prácticamente la necrópolis casi entera. La necrópolis se parece mucho, tiene una cronología que va desde el siglo IX a.C., dinastía 22, hasta la dinastía casi 26, porque se reutiliza. En estos momentos, Heracleópolis está en el medio de Egipto. Saben que en esta época hay 2 centros de poder, en Tanis, y donde están los reyes, y en Tebas, donde están los sumos sacerdotes. Heracleópolis está en medio y es un poco el fiel de la balanza. Y todo el mundo, tanto los del norte como los del sur, quieren controlarla porque es un punto estratégico importante. Entonces se establece, es muy bonito, una política de enlaces matrimoniales. Los hijos de los sumos sacerdotes se casan con los hijos reales de los de Tanis, ¿no? Y para que hubiera una cierta unión entre ellos y no se peleasen, ¿no? Y todo esto es un poco lo que hemos estado viendo en las excavaciones. Son cámaras de piedra y de adobe. Esta es una de las plantas. Las de adobe son abovedadas. Las tumbas tienen 3 cámaras, normalmente de piedra. Y el interior debía estar todo decorado, pero prácticamente nosotros ya, cuando llegamos, quedaban muy pocos restos de la pintura interior. Una de ellas, encontramos este gran sarcófago de granito. Estaba desplazado la tapadera, es decir, que habían intentado moverlo y, de hecho, al difunto que estaba dentro lo habían empujado, pero no pudieron sacar nada, así se quedó. Uno de los monumentos más importantes que hemos encontrado es el dintel de un tal Osorkon, que está delante de Jerichef. Es el dintel de una tumba, de una puerta, donde aparece una persona en actitud de adoración que se llama Osorkon y que fue el jefe del ejército, comandante, sumo sacerdote de Jerichef. Se llamaba Osorkon y él vivió en torno al siglo VIII a.C. Lo más importante es que llevó el título de gran jefe de los Massahués. Los Massahués es la tribu libia que se había ido integrando en Egipto, había entrado poco a poco como formando parte del ejército, y en la 22 dinastía salieron para convertirse en faraón y se instalan en Tanis. Es la dinastía libia. Bueno, había una discusión de que si el origen era heracleopolitano, si venían de otros sitios, porque hay una estela que relata toda la genealogía de los Massahués. Y nosotros hemos podido demostrar que estos Massahués estaban en Egipto antes que se instalaran en Tanis como los reyes. Han salido varios personajes. Aquí hay otro que se llama Imenenhat. Y, en fin, esto es una etapa, una parte muy importante de la historia porque es nueva, o sea, la discusión aquí se acaba. No me diga usted que no, porque están aquí, están en esta fecha y están todos documentados. Luego, muy interesante también es el hallazgo de esta figurilla, un Ushepti. Aquí tienen, por ejemplo, Sa-Nesu Neptawi, el hijo real. Entonces, el hijo del real tiene que ser un hijo real de los de Tanis. Esta figurilla de una reina, se llama Shepen Seperet, que se desconocía, no se sabe en absoluto, se tenía idea de que era una reina, pero lo sabemos por los cartuchos que tiene. También muy vinculada al clero de Amón, posiblemente la hija de uno de los sacerdotes, y que estuvo casada efectivamente con el hijo del rey de Tanis, Sa-Neptawi, y esta es la esposa. Estos otros personajes también de este tercer periodo intermedio, de esta dinastía 22, fundamentalmente siglo IX, 8 a.C., y aquí están representados por por ejemplo, en esta basa que estaba encima de una de las tumbas, que da una información fantástica porque habla de un sumo sacerdote de Jerichef, el gran jefe de las fortalezas de Persegem-Geperra, un hijo real de Ramsés,
en fin, comandante, Jauti, y luego enfrente una señora que es la dueña de la tumba, que se llama Tanet Amón, y que fue la hija de un profeta, primer profeta de Amón, Esméndes. Aquí estamos otra vez en el mismo caso. El sur y el norte unidos para que controlar los dos el país. El problema es que luego se formó una especie como de estado feudal. Claro, los hijos de ellos querían seguir continuando gobernando en Heracleópolis porque asumían todo el poder, y luego los reyes de Tanis y los sumos sacerdotes querían poner a sus otros hijos, con lo cual hay un poco de lío. Y la cosa, bueno, terminó, pues no sabemos muy bien, pero durante muchos años reinó la paz. En la tumba esta de Tanet Amón hemos encontrado unas piezas fantásticas. Por ejemplo, estos vasos canopos, ya saben todos los vasos canopos que eran los contenedores de los órganos, con las cabezas de los 4 hijos de Horus, están escritos son de alabastro y tienen escrito el nombre de la propietaria, de Tanet Amón, y de la filiación. La hija es la hija de un primer profeta de Amón que se llamaba Esméndes. Estos son otros vasos canopos de otra tumba. O sea, hemos encontrado varios sets de vasos canopos, es decir, que la necrópolis era muy rica, y estos son los useptis, las figuritas estas funerarias que aparecieron dentro de la tumba. Una vez limpios, pues se veía perfectamente cómo estaban inscritos. Son un tipo muy común en esta época, con el paño, con la peluca triangular, y bueno, pues podemos encontrar hasta 365, uno para cada día del año. Otro hallazgo muy, muy importante es este collar de oro, lapislázuli cornalina, con la imagen de una estatua que es de la diosa Aid Bastet, tenía cara de leona y es la diosa local de Heracleópolis, muy parecida a Bastet y a Sekhmet, pero desde su punto de vista local. Escarabeos con trozos de plata, de oro, placas de oro grabados. Y bueno, esto corresponde, todas estas primeras tumbas, a la época de la primera utilización del cementerio en las dinastías 22 a 25. En la dinastía 25 ocurre pues una cosa muy, muy interesante, nos ha resultado muy difícil de excavar, porque encima de las tumbas el cementerio se reutiliza, y entonces se utilizan todos los techos de las tumbas antiguas para colocar individuos rellenando todos los espacios posibles. Claro, esto ha sido dificilísimo excavarlo porque, claro, estaban todos amontonados unos encima de otros antes de llegar a las tumbas de abajo. Pero fíjense que están muy bien colocaditos y utilizando los espacios que estaban ya ocupados. Estos son algunos que están un poco mejor, pero prácticamente eran esqueletos con muy poco ajuar. Así como las grandes tumbas tenían de todo, los useptis, los ajuares, los collares, estos individuos se les ve que son gente mucho más pobre. Pudiera ser de una batalla que hubo entre Piangi, el rey nubio de la dinastía 25, y el rey heracleopolitano Peashtawi en Bastet, que claro, ganó Piangi, lo relata en su famosa estela, que está en el Museo del Cairo, y entonces puede ser que esto sea un enterramiento, una necrópolis de la época. Estas personas llevaban escarabeos muy bonitos también, y que están todos estudiados, muchos amuletos del dios Bes, de todas las divinidades locales. Entonces se ve perfectamente que es otro momento, otra época, y que la gente tenía menos posibilidades para enterrarse. Pero la posibilidad de hacer un estudio de más de 1000 individuos, porque hemos tenido permanentemente allí 2 antropólogos o 3, dependía, nos ha permitido saber pues muchas cosas sobre lo que debe la población egipcia, que el número total de los individuos que hemos encontrado, la edad, el sexo, las posibles enfermedades que tuvo. En fin, esto desde el punto de vista histórico ha resultado apasionante, a pesar de que ha sido muy difícil trabajar con ellos porque el amontonamiento los hacía prácticamente imposible. Bueno, pues esto fue hasta entre 1984, por mi parte, 1984 y 1999. A partir del año 2000
Cambiamos de lugar porque ya es una zona bastante cerrada y nos fuimos a la necrópolis del primer periodo intermedio, inicios del Reino Medio. Esta se había encontrado en el año 1968, la había encontrado Jesús López y había descubierto esta tumba grande que está aquí, la más grande de todas. Entonces nosotros continuamos la excavación en extensión, en adelante hacia detrás. Vimos que la necrópolis está construida en calles paralelas. Las tumbas son también de adobe, abovedadas y de piedra. Y estas son muy, muy, muy interesantes, porque las otras sí, está muy bien, mucho canopo, mucho sitio, pero es que esto es precisamente del momento en que Heracleópolis era la capital de Egipto, en la época heracleopolitana, de las dinastías 9 y 10 y los principios del 11. Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando con ella, porque desde hace tiempo, empecé en el 2000 y ando con ella a cuestas porque paramos un poco. Pero realmente el estudio de todos los nombres, de todos los títulos, de todo lo que aparece, casi no había jugar, nada más que ya lo verán, las falsas puertas, pero es que es apasionante porque empiezas a descubrir nuevos títulos que se crearon en esta época, personajes de familias. Bueno, a mí me está resultando muy complicado porque hay muy pocos paralelos. Además, yo estuve en un congreso en El Cairo el año pasado, que era sobre el primer periodo intermedio, y me decían, no, es que claro, esto es posterior porque el paralelo lo tienes en el Reino Medio. Digo, bueno, ¿y por qué? Porque se excavó antes, porque si hubiéramos excavado antes de Heracleópolis, a lo mejor los referentes éramos nosotros, y es que hasta ahora no se sabía nada. Ah, bueno, sí, puede ser, es verdad. O sea, la discusión ahí, ahora lo vamos a publicar todo y yo, bueno, también puedes decir, bueno, puede ser que yo no tenga razón, pero claro, el hecho de encontrar una necrópolis, algo en Heracleópolis, de época heracleopolitana, aunque luego se mantuviera durante un poco más adelante, pues yo creo que ha resultado, desde el punto de vista de las excavaciones y desde el punto de vista de la historia de Egipto, muy, muy, muy interesante. A mí me ha fascinado, reconozco. Las piedras aquí, las tumbas son aquí también de piedra, tienen un orificio central que seguramente era para colocar ofrendas. En algunos casos hay unas habitaciones, algunas de ellas son abovedadas de adobe, o sea, de ahí el adobe también se trabaja mucho. Y aquí tienen estas dos excavadas con esos dos individuos dentro, todos rodeados por cerámica, una cerámica que estudia Bettina Bader. Bueno, aquí un inciso, por supuesto, agradecerles a todo mi equipo y a todos los que trabajan conmigo, porque bueno, para mí son los mejores, claro, y gracias a ellos ha sido posible que podamos establecer estas conclusiones y hacer todos estos trabajos tan preciosos. Ha habido de todo, arquitectos, ingenieros, antropólogos, arqueólogos, egiptólogos. En tanto tiempo ha pasado por allí, pues ya les digo, muchísima gente y muchos de los que ahora tienen sus propias excavaciones. Otras veces las tumbas tienen estas falsas puertas, mantienen estas falsas puertas que estaban orientadas normalmente hacia el este. Esta es una capilla, estaba con una mesa de ofrendas delante, aquí hay otra. Tenemos un problema enorme con el agua, porque la capa de agua freática sube cuando abren las puertas de la presa de Asuán. Sabemos que hay dos momentos del año y bueno, concretamente en el templo de Jerisef han hecho un dewatering, pero aquí no ha llegado. Y entonces hay momentos que nos encontrábamos con el agua y era horroroso, porque claro, era dificilísimo excavar aquí. Y aquí les muestro, por ejemplo, una foto con todas las falsas puertas, estas que les he dicho, que nos indican los nombres y los títulos de las personas que estaban allí enterradas y a los que pertenecían estas tumbas que hemos visto en fila. Por ejemplo, esta estela de falsa puerta es que es impresionante, mide casi 2 metros, es de una persona que estaba muy cerca del entorno real, se llamaba Nen, y los títulos que lleva es el que ve la belleza de su señor, el dueño, el superintendente de las falsas puertas, de las mesas de ofrendas en el palacio, el jefe del guardarropa real. O sea, realmente es un título muy... Este señor que se llamaba Nen fue un hombre que estuvo muy vinculado al palacio real, que ojalá pudiéramos encontrarlo en algún momento. Por ejemplo, este otro, aquí tienen, también es muy bonito, muy interesante, porque tiene un título que también está muy en discusión, es el Imir Tomeju, que es el superintendente del país del norte,
que aquí es donde yo tuve la discusión y la pelea con uno que quiere que Heracleópolis no sea nada. Digo, pues vas listo. Y le dije, mira, esto es muy claro, Heracleópolis solamente controlaba la parte norte. Durante la mitad de eso ya empezó a pelearse con Tebas muy pronto, y entonces los tebanos empezaron a coger situaciones hasta que ya les vencieron, ¿no? Digo, pero este es un título que creado en Heracleópolis para el control del Bajo Egipto. Bueno, vale, parece que sí, tal, pero bueno, esta es una mujer que se llamaba Meret, que es una... ¿este tiene título? A ver. Sí, es la concubina real única, que son gentes sacerdotisas que trabajaban en el cuerpo sacerdotal. También es muy bonita. Las falsas puertas son... el medio es como una ventana que se ve el interior con la persona, la dueña, sentada ante una mesa de ofrendas, con los alimentos, y debajo una puerta. Entonces, siempre estaban orientadas hacia el este para ver la salida del sol. Y cada tumba de estas que hemos visto en fila, cada una tenía una o dos, dependía si eran familia. La joya de la corona, digamos, es esta tumba que la encontramos pintada de un personaje llamado Hotep Wajid. Está aquí sentado ante su mesa de ofrendas, y que fue el medidor de la estancia de la mirra y de los perfumes y de los ungüentos preciosos de Heracleópolis, que seguramente bueno, venían de Egipto, venían de África, y bueno, pues él se ocupaba eran unas sustancias que tenían mucho interés, y sobre todo en controlar las rutas caravaneras. Abajo está aquí está él sentado ante su mesa de ofrendas, y hacia él caminan todos los sacerdotes funerarios haciendo las procesiones y haciendo los ritos funerarios. Principios son el rito de la libación, el rito de la quema de incienso, la lectura de los textos sagrados, y luego al final, en la esquina, el despiece del jepés o la pata del buey. Encima está la lista del menú. El menú era como la lista de los alimentos que el difunto quería llevarse, porque era fundamental hacer la comida funeraria para poder vivir, para continuar viviendo. Y entonces ahí están, y por un momento mágico, y por recitándolos, los alimentos se convertían en verdadero y llegaban a la mesa de Hotep Wajid. Aquí tienen, por ejemplo, un detalle muy bonito del menú, que nosotros llevamos el menú, y luego otra pieza también procedente de Heracleópolis, que están cocinando, haciendo cerveza arriba, y abajo con una marmita cociendo pescado. Y le está diciendo uno al otro, oye, mira que deben de estar ya cocidos, ten cuidado con ellos. Eso es lo que ponen los textos. Y bueno, pues es todo el mundo de diario que te lo están ofreciendo, que es la muerte, pero están contando de todo lo que pasaba y todo lo que querían en vida. Y luego todas las ofrendas que les llevaban al difunto. Por ejemplo, en la parte de arriba, en la segunda hilera, van los hombres con los animales en bandejas. Por ejemplo, los que están en una bandeja y con la cabeza caída se supone que estaban muertos, los que llevan por las patas estaban vivos. Luego detrás los que llevan el vino y la cerveza, el agua y todos los alimentos que necesita el difunto para la comida fúnebre. Y abajo lo mismo, los animales que van a formar parte del festín funerario. Aquí tienen un detalle de estos porteadores de ofrendas, que son muy bonitos, muy típicos de la época heracleopolitana. El de abajo con una cabeza de buey. Y aquí también detalles de lo que es el despiece del jepés. El jepés es la parte de la vaca que más les gustaba, como nuestro jamón. Y entonces en todas las tumbas está el despiece de esta pata. Arriba ven a los carniceros que están sujetando al toro y le están cortando la pata con un hacha, y luego cómo la llevan a la mesa del difunto. Primero iba el pobre bicho, claro, que incluso alguno ha dicho que se la cortaban estando vivo, pero de eso está... No. Pero hay muchas escenas del jepés, porque
era la comida principal, que luego en realidad no la comía casi nadie, o sea, solamente lo ponían allí en las tumbas de los ricos, porque carne, con una de las cosas que hemos visto de los análisis que hemos hecho de los individuos de la otra necrópolis, hemos visto que eran prácticamente vegetarianos, que la dieta dental y todo eso, que tenía mucha abrasión, pero que carne debieron de comer pues muy poca, porque era un lujo, un producto de lujo. Pero estos, claro, se lo llevaban en la tumba, lo pintaban eso. Luego ha salido muchísima cerámica, muchísimos alrededor de las tumbas, bueno, pues son con la mesa de ofrendas y luego recipientes para el agua, platos para las comidas, para las bebidas, porque los sacerdotes funerarios hacían las procesiones y necesitaban todos estos instrumentos para llevarlas a cabo. Y, por ejemplo, aquí tienen otra foto de cómo salió. Esta es la estela, esa grande primera que les he puesto, la de Nene, rodeada de vasos cerámicos. Posiblemente aquí hay un rito, porque casi todos están rotos, la rotura de los vasos, los vasos de Xeret. Y bueno, esto también está en estudio porque es muy complicado. La tumba estaba destruida, solamente quedaba la falsa puerta delante, pero todo este cerámica que tiene alrededor, que es un poco más tardío de fecha que la estela, es posible que continuara el culto en la necrópolis una vez que está ya, bueno, está bien. Pero lo que hay que decir es que no toda la necrópolis ha salido entera. Prácticamente hay montones, muchísimos fragmentos de tumbas, de falsas puertas y de fragmentos de pared destruidas y que han aparecido en sitios muy diferentes, alejados unos de los otros y que ahora estamos intentando reconstruir. Alguna falsa puerta estaba caída y había otros aspectos que daba la impresión de que habían sido calcinados, porque nos salían con este color rojizo y negro, que no sabíamos muy bien qué podía pasar. Entonces dijimos, bueno, pues como ha habido una destrucción de la necrópolis, porque como la necrópolis fue destruida por los tebanos cuando terminó a principios de la 11ª dinastía, pues aquí esto lo han quemado todo y tal. Pues, esta zona está todo como mucho más rojiza, y pensando que, bueno, los tebanos, los de la época de Mentuhotep II, habían llegado a Heracleópolis y le habían destruido, y a partir de ese momento se inicia el Reino Medio con Mentuhotep II y la dinastía XII. Pero mira por dónde que nos llevamos. Esto fue una idea mía, llamar a los bomberos. Entonces me puse en contacto con los bomberos de Madrid y les dije si querían ver si podían venir algunos. Se quedaron así muy sorprendidos. Pero vamos a hacer un incendio de hace 4.000 años. Sí. Claro, no teníamos ni idea, pero dijo, bueno, vamos a hacer una cosa de arqueología experimental, de arqueología del fuego. Entonces hicimos una especie como de hornos, porque nos interesaba saber cómo se quemaban los adobes y cuáles eran los principales métodos de combustión, ¿no? Entonces metimos ahí unos ladrillos crudos y a ver cómo quemaban y a ver cómo salían. Sí. Y lo que vimos es que los ladrillos cocían de una manera que quedaba marca del paso del fuego, pero no todos estaban quemados. Es decir, una parte de la necrópolis parece que sí fue incendiada, pero así a modo que vas con una tea y le plantas fuego, o sea, que no fue un incendio generalizado. Sí hubo una destrucción, donde están muchas tumbas fueron destruidas, pero no generalizada. Otra de las cosas que también nos sorprendió mucho es que el geólogo que vino dijo que había habido un terremoto en Egipto y que también esto pudo contribuir a que la necrópolis estuviese tan destruida, bueno, tanto no, pero que estuviese bastante más destruida que como se encuentra en Egipto un yacimiento. Y por esto nos dijo que esto era una zona de terremotos y que es posible que alguna de algún terremoto hubiera afectado también a la necrópolis. Este es un sector, lo que nos dijo es el geólogo Enrique Sanz, y ahí estamos en todo el medio. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues sí que se sabe que hubo una lucha final entre Tebas y Heracleópolis. Heracleópolis aquí a la izquierda y abajo y a la derecha, bueno, no sé si es a la derecha, soy a la izquierda y a la derecha está
Tebas, la actual Luxor. Bueno, pues que ganaron los tebanos. ¿Y esto qué pasó? Pues que Heracleópolis pues, se cayó, bueno, pues, de los vencidos. Y los ganadores imponen su ley, su dios y todo. En esos momentos Jerisev dejó de ser tan importante como hasta entonces y fue Amón el que se creó y se dio como el dios universal. Si hubiera ganado Heracleópolis, ahora mismo a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, pero no. Los tebanos fueron los que dieron el último esto. Y luego ya otra de las zonas que estamos también trabajando es en el templo del dios Jerisev. El dios Jerisev, ya se les he dicho, es un dios con cabeza de carnero y cuerpo humano, que es el rey de Heracleópolis. Su esposa era la diosa Hathor y el hijo era Arsomtus. Entonces, hay bueno, aquí está también el Osiris de Naref, Orsiese, en fin, estas son, digamos, las divinidades típicas de Heracleópolis, las patrones de Heracleópolis. Aquí tienen al dios, esta está una de las representaciones que están en su templo, y arriba una figurilla de oro del dios que fue encontrada por Petrie y que está ahora en el Museo de Boston, en el Fine Arts. Y abajo una representación de un capítulo del Libro de los Muertos donde habla de los 2 lagos sagrados de Heracleópolis. Ya saben que todos los templos tenían un lago sagrado, el de Heracleópolis tuvo 2, pero no sabemos exactamente el lugar exacto donde estaban situados, porque no los hemos encontrado, no deben estar muy lejos del templo, pero nosotros no hemos llegado. Aquí está, se ve aquí el templo de Jerisev en medio del yacimiento, está también muy destruido, con el agua de la capa freática inundándolo cada poco, y aquí tienen una imagen del templo con el dios y cuando vino un astrónomo, Juan Antonio Belmonte, el director de Tenerife, del Instituto de Astronomía, nos dijo que el templo estaba orientado hacia la estrella Canopo, que la estrella Canopo es la segunda más brillante del cielo egipcio, después de la de Sirio. Y es curioso porque todos los monumentos están un poco en función del templo, de la orientación del templo. Las necrópolis a la derecha tienen la capilla de la necrópolis del tercer periodo intermedio, quizá el primer periodo intermedio y el reino medio menos, porque aquí originalmente fue un pequeño santuario en el reino medio, pero luego a partir de Tutmosis III y a partir del reino nuevo fue cuando ya se amplió. Los primeros que excavaron aquí fueron Nabil y Petrie, Nabil en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y Petrie a comienzos del siglo XX, en 1904. Y aquí están las 2 damas de Heracleópolis, Madame Petrie y yo misma, que llevamos toda la vida. Aquí están un poco los resultados de las excavaciones de ambos arqueólogos. Al Nabil, que encontró el pórtico con las columnas caídas, y Petrie, que continúa con la excavación de detrás hacia lo que era la sala hipóstila. Como verán, estaba bastante ya destruido, pero todavía quedaban bastantes elementos. Las columnas se llevaron a distintos museos del mundo porque como no financiaban las excavaciones, nada más que cuando llevabas una pieza del siglo XIX, entonces Nabil repartió las columnas y están, pues ahí está en 6, se descubrieron 6 columnas y están en 6 museos, pero uno en Australia, Boston, Manchester, en otro en Estados Unidos, en el British, en fin, están en todos sitios, bueno, en 6 museos. Estas me parece que son las del British, sí, unas columnas muy palmiformes, muy interesantes, reutilizadas, porque son de la época, los reutilizó Ramsés II, pero seguramente fueron traídas de otro sitio. Para algunos de la dinastía, proceden del templo de Saure, cerca de Saqqara, de la época de la dinastía quinta, que se desmontó y Ramsés II las trajo en Asia y las volvió a reinscribir y las colocó en su templo, porque el templo, una de las principales características es la ampliación que hizo de él Ramsés II. La zona sur, aquí que es lo que estamos trabajando ahora, claro,
Petri y Nabil, pues lo que hacían era excavar a modo como si fuera un perro, o sea, todo lo echaban así a los lados. Entonces se han formado unas escombreras alrededor, que es que claro, para quitarlas, esto y además los egipcios son muy poco, les da mucho de miedo meter máquinas. Y tienes que demostrarle, mire, es que esto es escombrera pura y dura, aunque luego la miraremos y tal y cual, pero es que esto, quitarlo así con los obreros, pues nos supone a lo mejor 2 meses de trabajo o 3 meses con 50 obreros para llegar. Entonces hemos conseguido que en los últimos 2 años nos dejaran una maquinita pequeñita para quitar lo que es el radim, la terrera, y poder seguir trabajando en la zona norte, en la entrada, para poder ampliar un poco, porque hasta ahora, hasta que fuimos nosotros, pues prácticamente solamente se había encontrado una parte del mismo. Aquí tienen ya un momento de la excavación, cuando empezamos a trabajar en el templo, que estaba completamente cubierto de hierbas, y empezamos a limpiarlo, a ver lo que quedaba, y el problema que les he dicho antes, el del agua, el agua freática, que sube, y bueno, al principio pues teníamos que sacarlo con unas mangueras, pero desde que se hizo el proyecto de watering, de desecación de todo lo de alrededor, pues ya prácticamente, ahora, el problema es que claro, las máquinas tienen que estar funcionando constantemente, día y noche, en el momento en que se paran, pues ya vuelve a salir el agua. Entonces cuando nosotros estamos allí trabajando, pues lo tienen puesto siempre y bueno, podemos bajar más, porque es que si no, no podemos pasar de aquí, y lo que nos interesaba es llegar a los niveles más antiguos, porque esto sabemos que es una fundación de Tutmosis III, pero tenemos que llegar al Reino Medio, porque es seguro que había. Estas son las partes del templo, una entrada donde está una estatua de Ramsés, que originalmente no estaba ahí, un patio abierto, el pilono, un patio peristilo, el pórtico con las columnas, la sala hipóstila y al final el santuario, una serie de habitaciones y tal. En la entrada apareció una estatua, un fragmento de un coloso de Ramsés II, con las inscripciones de Ramsés II, pero que realmente no era su posición original. Sabemos que no era, la habían llevado ahí, pero que este coloso tuvo culto en época, por ejemplo, en época grecorromana, es decir, se creó como una especie de capillita, porque encontramos los muros por detrás, no sé si la ven en la diapositiva de arriba, y lleno de terracotas. Entonces estaba como si dijéramos fuera del templo, en una capilla que habían montado para que la gente fuera a orar allí, cosa que esto era bastante corriente. Entonces nosotros la hemos levantado, la hemos sacado, la hemos colocado sobre un pedestal. Ahora ya les enseñaré después un poco lo que hemos hecho con todo el proyecto de la restauración. Y esto da paso a lo que fue, a lo que debieron de ser los pilonos. Solamente hemos encontrado la base de los mismos de piedra y creemos que el cuerpo del pilono era de adobe, porque en esta época, cuando se construyó, época de Tutmosis III, los cuerpos de los pilonos eran de adobe todavía, hasta Ramsés no se hacen ya de piedra y monumentales, pero la puerta del medio sí era de piedra. Y dentro de en los laterales, en los frentes y en los laterales de acceso, apareció, esto tampoco se había encontrado, porque Petri al excavar había encontrado algunas cosas dentro del templo, pero esto no, es una escena preciosa de la puerta en la que está el faraón, se ve la mano de Ramsés II ofrendando al dios Jerishef y a su esposa detrás. Y esto seguramente formaba parte de la puerta de entrada de los pilonos. Y también aquí surgió una pieza, encontramos una pieza fantástica de datación, porque era el dintel de la puerta y estaba decorado con el nombre de Sesostris II. Es un faraón de la dinastía XII, que es Jajeper Ra, el hijo de Ra, bueno, Senusret. Entonces, claro, ya empezamos a decir, hombre, si aquí hay una piedra y aquí hay un bloque de la época de Senusret II, ¿de dónde ha podido ir? O sea, que a lo mejor la idea de las columnas estas palpiformes que vienen de Saqqara, pues a lo mejor no, porque, a ver, entonces esto sigue siendo el plano. Y más adelante lo vemos, creo que hemos llegado a una conclusión. Los pilonos dan acceso a lo que era el patio peristilo. Un patio peristilo está rodeado de columnas y tendría una serie de estatuas delante
pero prácticamente nosotros solamente hemos encontrado los pedestales y las bases y no ha quedado, sí hemos encontrado. O sea, aparecieron dos triadas. Una triada dentro del patio, esta la encontró Petrie, que ha estado en el Museo del Cairo y que ahora mismo ya se la han llevado al Gran Museo, y es impresionante, es la que estaba entrando en el jardín, a ver, a la derecha, sí, justo a la derecha de la entrada, que estaba allí, y con el dios Ramsés, Sekhmet y el dios Ptah. Y detrás todos los nombres de las divinidades que se advocaban. Esta triada la encontró Petrie, se la llevó para allá. Aquí tienen el montaje, aquí es como estaba en el Museo del Cairo, y a la derecha como la están colocando en el GEM, en el nuevo museo. Y aquí están la triada junto con los dos colosos estos que les he dicho que aparecieron en el templo de Come-la-Kareb. Esos no los encontré yo, esos los encontraron en el Servicio de Antigüedades en 1915. Otra de las triadas, la segunda, la que esa apareció en fragmentos. Petrie encontró un par de fragmentos, pero nosotros pudimos completarla y situarla en su sitio a la entrada del patio peristilo. Aquí tienen una reconstrucción de cómo sería, con las estelas aquí a la entrada, las estatuas de Ramsés II, que es con los paralelos que los tenemos en el templo de Luxor, las columnas y luego una escalerita que daría al paso al pórtico este también con columnas, que son las que encontró Nabil. En el pórtico hoy día pues las columnas por supuesto no están y solamente quedan las zonas más bajas de la pared que se encontraron completamente caídas y destruidas, y las columnas que debieron de estar encima de unas basas redondas, bueno, que tenían un tambor de columna. Aquí están, como las encontramos nosotros arriba, las columnas de Nabil, y luego abajo una reconstrucción de las mismas en los distintos museos. Nosotros los hemos puesto en pie, bueno, hemos puesto en pie virtualmente, claro, y pensábamos que eran tres a cada lado, pero es muy posible que fuesen 4, porque si no el elemento central es muy grande, no se puede sujetar, ¿no? Una piedra ahí, a no ser que hubiera también fueran unas basas, no sé, alguna cosa. Este año, en los últimos años, hemos encontrado una zona que es posible que fuese en la base de la columna de en medio, que hubiera 8 en vez de 4, y estamos en ello. Es una de las cosas en las que estamos trabajando ahora, porque ahora desde el 2014 nos hemos pasado al templo, dejamos la necrópolis y nos hemos venido aquí. Estos son los arquitraves de los entablamientos con los cartuchos de Ramsés II. Y mira por dónde, un día mirando los espacios, de repente me doy cuenta que uno de ellos tiene una inscripción de Sesostri II en un lateral. Tenemos un dintel, con el nombre de Sesostri II. Luego tenemos estos arquitraves que también está este nombre. Bueno, ¿y por qué no vamos a pensar que esto puede proceder de su templo funerario que está a 10 kilómetros de Ignacia? En Laún es el templo, y que se sabe que Petrie lo excavó y dijo que había allí columnas que se las habían llevado. Bueno, pues mi hipótesis es que realmente todas las piezas antiguas que se encuentran en el templo de la dinastía XII proceden del complejo funerario de Sesostri II, que está a 10 kilómetros. ¿Por qué van a traerlo si coincide todo? Y además, sobre todo, hay evidencias. A mí lo que me gusta es demostrarlo con hechos y con esto. Entonces, bueno, esta es una propuesta que yo he hecho y nadie me la ha discutido, porque no sé, mientras no haya otro eso que me digan que me la traen de Busir, que está un poco lejos, teniéndolo todo al lado, pues buena gana. Ramsés lo coloca aquí en Laún. Este es el Come-la-Kareb, que también está orientado hacia el Laún, y es la pirámide de Sesostri II, que la han abierto, es preciosa por dentro, esto la vimos hace 2 años. Y este es el pórtico tras la reconstrucción, porque hicimos un proyecto de restauración con los elementos que teníamos, por supuesto, y con
a ver cómo podíamos hacerlo. Entonces sabemos que en el templo de Jerisev, en el pórtico, había dos estatuas del propio Ramsés, dos colosos, a cada lado del pórtico, y se encontró esta que está en Filadelfia, que también se la llevaron para allá. Eso es lo que sería, así sería más o menos, se vería el templo de Jerisev, con las columnas delante, las grandes estatuas de colosos de Ramsés II, y al fondo una inscripción sobre la cual se montaría las paredes, relatando el jubileo de Ramsés II. Está al fondo, arriba, es la inscripción esta que les hablo, y una puerta que daba acceso a la sala hipóstila, que como verán, pues prácticamente es que no queda casi nada más que las bases. Fíjense qué diferencia de las fotos de arriba de Nabil y de Petri y lo que nosotros hemos encontrado, pero bueno, las piedras es que se las han llevado porque en un siglo, pues porque las necesitan, o las han cogido de allí, o se las... bueno, es que se ha cogido la gente y se las ha llevado por las buenas, ¿no? Por las bravas. Y bueno, entonces también hemos encontrado muchos personajes que estaban en relación con el templo. Por ejemplo, estos vasos canopos de un sacerdote que tenía el título de sacerdote Samerev, que es un título sacerdotal muy típico de Ignacia, de Heracleópolis, el amado de su señor, y la sacerdotisa Tanetamón, que era la gran jefa de los concubinas del harén de Jerisev. Arriba el jefe del ejército, el primer profeta de Amón Jerisev, es decir que... Y bueno, iniciamos un proyecto de reconstrucción, todos los bloques que estaban allí movidos y recolocados. Esto es lo que arriba es como estaba cuando lo encontramos, y abajo ha sido la colocación donde los hemos puesto todos en su sitio, y con la idea de crear un museo al aire libre, que empezamos entre 2015 y 2020, intentando colocar las piezas en su sitio, y las que no, pues hemos construido unas basas de ladrillo, es decir, que se pueden quitar en cualquier momento, y el ladrillo, y encima de ellas, bueno, han venido un equipo de Luxor, que son el Rais Gamal, que mueven unas piedras con una elegancia, pues igual que casi que los hacían los egipcios, con estos instrumentos absolutamente, pero que es genial verlos, porque es que con el Rais Gamal empieza a dar órdenes y te mueve lo que quieras. Han estado moviendo ahora mismo en Luxor, en muchísimos yacimientos de Egipto, les llaman para que vengan a mover piedras grandes. Aquí, para que vean el coloso del principio que les he enseñado en el momento de la extracción, antes de colocarlo en su sitio. Lo levantan, lo colocan en estas, montan debajo como una especie de soportes de madera, y ya luego lo van trasladando. O sea, el método yo creo que es igual que el de los egipcios, más o menos. Y ya queda, lo dejamos en su mismo sitio, pero ya fantástico, ya no estaba hundido. Y esto es una idea de cómo están ahora las cosas, con el agua en medio, pero las piezas, las triadas y todo, y las piezas colocadas en su lugar, y los arquitraves delante, porque tendrían que estar encima de las columnas, porque claro, las columnas no están en ningún lado. Aquí tienen un detalle para que lo vean. Vamos a intentar darles un poco de más de tono a los pedestales, porque resaltan mucho, pero esto pues se puede visitar mientras no se llene de agua, porque claro, hemos hecho fotogrametría normal, vamos con cámaras, de las primeras veces que se ha hecho en Egipto. Luego tenemos un chico que hace también fotogrametría aérea con cometa, que sale unas imágenes fantásticas, y luego pues todas estas cosas que se hacen hoy día en las excavaciones, ¿no? Modelos digitales, reconstrucciones, etcétera, etcétera. Y bueno, así como para recordarles un poco cómo empecé, pues primer periodo intermedio, reino medio, Ramsés II, reino nuevo, tercer periodo intermedio, época romana, en fin, toda la historia de Egipto está concentrada en esta ciudad. Y excaves donde excaves vas a seguir excavando, o sea que hay para muchas vidas, espero que tener gente que me sustituya. Y ahora sí, para terminar, así una cosa más, contarles un poco cómo va un día de trabajo en la excavación. Nosotros vivimos en Beni Suef, que está a 20 kilómetros, en un hotel, porque allí en Ignacia es que no hay nada, no hay ni casa, ni hotel, ni nada. Teníamos una casa el primer año que yo fui, que fue tremendo, porque
es que eran 2 habitaciones, el cuarto de baño era un agujero y yo iba con tres hombres más, entre ellos Enrique Baquedano, Francisco Presedo y yo. Y entonces, bueno, a ver, ¿cómo repartimos? Pues yo en una habitación, mi armario era una cuerda que estaba todo ahí y no había nada. Entonces, aquello era imposible vivir allí. Entonces nos fuimos a Benissuef, que está a 20 kilómetros y que es una capital de provincia, que está, bueno, está bien y tiene, ahora ya hay un par de hoteles. Antes solamente había uno, que es el que nos fuimos. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana, salimos y allí nos está esperando la policía porque siempre vamos con el ejército. Es una zona bastante peligrosa, estamos en el medio Egipto, todos los atentados terroristas, pues entonces a nosotros en cuanto llegamos pues nos vamos a ver al director de antigüedades y nos ponen bueno, pues yo llevo siempre 2 guardaespaldas detrás porque si ellos se hacen cargo de nosotros es porque nos tienen que ayudar. Luego la visita al servicio de antigüedades, a entregar los papeles y a que nos digan quiénes son nuestros inspectores, porque los inspectores, pues claro, tienen que venir siempre. Tenemos 2 inspectores o 3 de arqueología, de restauración y tal, y están constantemente con nosotros. Y cogemos un coche con una furgoneta, camino de Ignacia, y que tardamos aproximadamente como una media hora. Pasamos por Benissuef, que está por supuesto completamente vacío porque a esas horas de la mañana no hay nadie en la calle, pero sin embargo tenemos la suerte de ver amanecer en el campo, en este campo tan precioso, en la salida del sol, cuando estamos con el camino, te encuentras de todo, estos coches que parece que se van a caer, pero luego no se caen. Las mujeres que llevan al niño a la escuela, un alfarero, que esto está al lado de Ignacia, está al lado de nuestra excavación, las niñas que nos esperan. O sea, he tenido, ahora menos porque nos han puesto una valla que nos ha fastidiado, pero yo he tenido mucho contacto con los habitantes de Ignacia, con la gente egipcia, los auténticos egipcios, la gente de los rurales, los que viven allí en el campo, que tienen casas de adobe, que viven con las vacas y que yo iba a su casa, me tenía que tomar 7 tés seguidos y que todas las niñas y todos los chicos venían siempre a jugar con nosotros y bueno, era una fiesta porque claro, cada vez que veníamos siempre al final caía algún lápiz o algunos chocolates y tal, y siempre estaban allí esperándonos y a mí es una de las cosas que más me ha gustado, que he podido tener contacto con el Egipto real, el real, no el de los turistas, ni siquiera el de Luxor, no. De hecho, ahora ya estamos en la 3ª generación. Cuando yo llegué, estaba una señora, Marian, luego dio a luz a sus hijas cuando estábamos nosotros allí, que incluso una de nuestras antropólogas le ayudó a dar a luz. Era una familia copta y ahora ya esta 2ª generación ya están en la 3ª, ya tienen todos sus hijos, también se casaron y tal. Entonces a mí me hace mucha ilusión, los voy a ver todos los años, les llevo algo y tal. Y digo, Dios mío, si es que ya llevo aquí 30 y tantos años, ya, yo que mayor soy también, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero qué bien me lo he pasado. Y luego tenemos una casita, que aquí no podemos vivir porque es pequeña, pero la construimos los españoles y tenemos un sitio para estudiar y para trabajar. Comemos aquí porque estamos trabajando aquí hasta las 6 de la tarde, todo el día seguido, por la mañana y por la tarde, porque es mucho más útil, no podemos volver otra vez. Y luego volver a trabajar por la tarde a mí no me gusta, a mí me gusta parar 1 hora para comer y luego todos al curre hasta las 6 de la tarde. Ahora está preciosa porque hemos plantado unos árboles alrededor y bueno, no parece lo mismo. El interior tenemos una sala grande con unas mesas así muy alargadas y aquí es donde trabajamos por las tardes con los ordenadores y donde comemos, porque también nos sirve tenemos allí una zona de la habitación separada por una cortina de ducha donde está la cocina. Tenemos un cocinero que viene a hacernos poca cosa porque cenamos luego más tarde en el hotel. Estas son las chicas de allí, las inspectoras, que vienen a traernos regalos, que vienen a visitarnos, que comemos con ellas juntos. Bueno, es una vida social muy intensa. O luego, si no, después las clases, por supuesto. Ahí hay un momento que es muy importante. Nosotros nos comprometemos a hacer un análisis una ayuda a la gente de Ignacia y a los inspectores para enseñarles a manejar el ordenador, y el estudio de la cerámica, arriba Bettina Bader, que es la que está haciendo todo el estudio cerámico, y aquí abajo yo con las mesas, con las falsas puertas, copiando las inscripciones o haciéndoles fotografías, por supuesto, con los guardas, vigilando que no toque nadie nada cuando están enteras.
nuestros vigilantes, como ya les he dicho, tengo yo el ejército allí constantemente conmigo, y nuestro RAIS, que es el que dirige a los obreros, y las visitas que vienen a vernos a menudo, o que vienen a ver los inspectores o la gente del servicio de antigüedades que vienen a ver cómo vamos, etcétera. Estos son nuestros jefecillos locales, cada uno tiene un encargo de... Llevo con ellos pues, casi todos los 30 años. Son, pues, bueno, pues muy... nosotras, las chicas, ahí en medio del templo, cuando recién llegados ya han empezado a salir cañaverales de esto. Y bueno, pues un poco también presentarles al equipo, a Jota, a Gema, a Antonio Guío. Y esto es el equipo de Luxor, los que vienen a movernos las piedras. Y bueno, pues son como unas 10 o 12 personas, están con nosotros 15 días y nos transforman. Este, por ejemplo, fue un momento muy interesante, muy bonito, porque fue el momento justo cuando levantamos la piedra que estaba caída y fue cuando salieron las inscripciones, que era la primera vez que lo veíamos, que se veía esto desde, no sé, miles de años, y es que fue una sensación de lo más... y este es el Reis Gamal, que es el director del proyecto de restauración. Y esto es la foto que seguramente les he enseñado todos nos hacemos la misma foto al final de la excavación con la gente, con los obreros. Y luego ya volvemos a Benisuef. A partir de las 6 de la tarde ya recogemos el kiosco y nos vamos para casa. Pasamos por Ignacia, este es el pueblo de Ignacia, donde hay tiendas de todo tipo. Ya está muy modernizado. Y hay un mercado donde hay de todo. Los miércoles un mercado de estos local. Y volvemos otra vez por las mismas carreteras de antes, verdes y eso, pero ya todo mucho más. Nos llegamos a Benisuef. Benisuef, esta es la ciudad, la plaza central, y nuestro hotel está aquí cerca, está enfrente de la estación, y ya nos recogemos en nuestro hotel. Llegamos sobre las 6:30 a las 7, nos duchamos, nos tomamos una cerveza, todo hay que decirlo porque no podemos más desde las 5 de la mañana, y luego nos vamos ya a cenar a las 8:30 o así, y ya a acostarnos, y ya, porque ya se ha hecho de noche, y ya tenemos que acostarnos porque nos quedan 8 horas para salir. Y ya, pues nada, recordarles el cielo de Ignacia, que es maravilloso, el cielo de Egipto, el sol, el Nilo, en fin, todo lo que ha hecho grande a esta civilización y que yo he tenido la suerte de poder estudiar y sobre todo de poder compartirlas con todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Se oye? Si hay alguna pregunta que le queráis formular a la ponente, sí. Por aquí tenemos una. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas. A ver, yo tengo un par de preguntillas. Entiendo que todo estaba estaba todo en superficie terrestre. No sé si habéis tenido que excavar y a qué potencia, si lo habéis tenido que hacer. Hablas de cerámica, pero no teniendo a Nubia al lado. No sé si tenéis ahí algo de minerales, o sea, de metales. ¿Y qué más te iba a preguntar? Todas las estelas que ibas encontrando, ¿estaban todas en jeroglífico? ¿Había más idiomas? ¿Había copto? Sí. Bueno, ¿y qué más? Porque me falta la última. Sí, no, es curioso porque los cementerios son muy diferentes a los otros de Egipto. No son en tumbas en hueco, ¿no? O sea, que tienen cámaras y que tienen pasillos y que llegan 11 metros para abajo. Están todas en superficie. Entonces, es posible que muchas de ellas tuvieran encima una superestructura, a lo mejor de adobe, que no se ha conservado, pero yo no excavo pozos. Allí no en ninguna de las no, son cámaras todo siempre de piedra y de adobe. En cuanto a los minerales, hay muy poco, hemos encontrado muy poco cosas de mineral, no hay nada. Y luego la cerámica, pues tenemos montones y montones y montones y cajas desde el Reino Antiguo. Bueno, lo de la cerámica romana, ya en el templo al final es que ya es un demasiado. Ya no sabemos qué hacer con ellas porque son cientos de miles de cascotes que además son galvos, que la mitad de ellos, bueno, los recogemos, los contamos. Y por supuesto que nos cogemos los bordes y los fondos y todo y reconstruyen, pero que tenemos cosas hasta del siglo VII después de Cristo. O sea, es que es toda la secuencia cerámica del yacimiento y de Egipto. O sea, que es un trabajo para la pobre Betina tremendo.
Pero bueno, es que no hay más remedio, porque muchas veces que no tienes más que cerámica para fechar, y entonces es tan importante como bueno, encuentras un cano, pues más divertido, pero realmente a lo mejor es más interesante encontrar un trozo de cerámica que te feche bien un estrato. Y ya con eso, y bueno, eso es un poco la historia. Y ella la última, y te dejo, porque puede estar todo el rato. No te preocupes. Cuando hablabas de los enterramientos que eran hombres, mujeres y tal, ¿estaban divididos en sectores? ¿Se enterraba todo el mundo en el mismo lado? ¿O encuentras...? Sí, no, todos estaban juntos. No había Vale. ninguna división de... ¿Y desde fetos a...? Sí, no había ninguna división, ni siquiera de edades, ni de sexo, ni de nada. Se veía que un poco decíamos, esto parece más bien como un osario, como un enterramiento secundario, que los han traído aquí, los han colocado, pero todos a la vez, porque no es normal que estén todos tan pegados. ¿Estaban orientados de alguna manera? No, estos eran simplemente los de la segunda reutilización, eran ocupando los techos y los suelos de las antiguas tumbas. Estaban justo encima, colocaditos. Pero vamos, en poco tiempo, lo único que tenían los escarabeos están muy bien datados, son de la 25 dinastía 25 y de la 26, o sea que son justo después de los otros que son de la 22 a la 24, las tumbas grandes, la de los gobernadores locales. Y bueno, yo lo achaco, porque insisto, a la batalla esta, si es dinastía 25, la toma de Egipto por Piangi, que se recorrió todo Egipto, llegó a Heracleópolis, se narra en la estela de Piangi, lo cuenta en la batalla de Heracleópolis, que estaban los barcos y que llegó el rey Chaui Bastet y se puso delante de él y le pidió perdón y que por favor, que los habitantes de Ignacia, o sea que allí debe haber una carnicería. Y aunque no hay restos de heridas de guerra, pero no sé, a lo mejor no tienen nada que ver unas cosas con otras, pero claro, ya algo tienes que pensar, ¿no? Si tuvo algo que ver o alguna cosa de algún tipo de enfermedad o un traslado de algo, pero eso ha sido muy, 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 muy impresionante, muy trabajoso, tremendo de excavar, por el amontonamiento, intentar distinguir dónde empezaba uno, dónde terminaba el otro. Luego además había que sacarlos y había que volverlos a enterrar, porque claro, son restos humanos, no los puedes dejar ahí tirados, ¿no? Buscamos un sitio donde hicimos una especie como de eso y ahí los íbamos colocando todos y tal. Y bueno, pero yo tenía 3 o 4 personas. Y luego además hubo obreros, hubo los estos, que aprendieron y los sacaban estupendamente. Mejor que yo ya los tenía ya una cuadrilla. Venga, tú aquí, tú ahí, bajo la dirección de alguno de nosotros. Pero la verdad es que lo hacían muy bien y gracias a eso, pero lo mismo nos estuvimos 5 años sacando individuos, que ya nos iba a dar algo de tanto hueso. Los antropólogos se iban a volver locos, pero mereció la pena, desde luego. Y ya la última, te lo prometo. Los ciclos, sistemas de detección que he visto que hablabas de fotometría, tal, ¿qué es lo que más habéis utilizado? ¿Qué es lo que más Mira, vamos a ver, hemos hecho fotogrametría, reconstrucción digital y este año estábamos pensando en llevar un escáner láser, que lo hemos utilizado, yo lo enseñaré la semana que viene José Ramón Pérez-Acina, porque yo me he apuntado a la excavación de ahora de Luxor, trabajo también con él, le he dicho, tú has venido unos años conmigo, pues ahora yo voy a ir contigo a Luxor, ¿me invitas? Y he dicho, sí, te invito. Y entonces es muy interesante la comunicación de la semana que viene, yo se la aconsejo porque es muy nuevo, una visión muy diferente a todas las demás. Y entonces este año hemos llevado un escáner láser allí y se han estado haciendo cosas interesantes y yo quiero llevarlo también a Ignacia este año, a ver si podemos llevarlo. Y bueno, el problema de Egipto es que no te dejan sacar muestras para hacer análisis. No te dejan. Y entonces solamente lo que tienen allí, que son 3 laboratorios de carbono 14, yo he hecho algunas muestras de piedras y eso es una faena porque la arqueología hoy día, sin poder hacer análisis, es que no eso. Y quien lo diga que los tenga, pues lo ha sacado en un calcetín, porque desde luego si te pillan con una piedra, desde luego se te acaba el proyecto y se te acaba todo, te vas a la calle. Entonces, claro, desde el punto de vista de la arqueología hoy día, tan importantes son los análisis
y que es que todo, para cualquier cosa, que yo me noto que me quedo un poco coja para ciertas cosas, que me gustaría saber muchas más. Por ejemplo, carbono 14 se puede hacer allí. Hay un laboratorio, y creo que van a poner otro, y los franceses están en... Pero están como muy desfasados, muy antiguos, ¿no? Lo que te dicen... No. Entonces, bueno, este es un hándicap que tenemos todos los egiptólogos y bueno, no, el que tiene algo, desde luego, no lo puede decir, porque es que se la carga. Y bueno, y aparte de eso, pues lo que podemos hacer ahora, ¿no? Pues eso... Para hacer GIS, sistemas de información geográfica, también los hacemos, pues un poco lo que es la arqueología más moderna, más actualizada, más con modelos tridimensionales de las piezas, pero con la pena y con el eso de no poder sacar muestras de allí. Porque no te dejan, es una cosa por ley, no puedes sacarte ni un trocito de tierra egipcia. Si te pillan incluso con un poco de arena del desierto, la has liado. Entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos. Luego los drones, que tampoco te los dejan utilizar, porque no dejan utilizar drones, totalmente prohibido, con lo útiles que son, y los resultados que dan, pero es que, bueno, te pillan con un dron, de momento te lo quitan. Y luego también otro caos. Entonces, no sé, son cosas que ellos tienen que empezar a hacer otra vez, a replantearse la arqueología, porque ellos ya están muy metidos en la arqueología. Los egipcios ya están haciendo muchas cosas y yo creo que ellos ahora es cuando se van a dar cuenta de las necesidades que hay y de las cosas que tienen. ¿No? Si hay una ley, pues que se cambie. Si en realidad, digo yo, ¿no? Para eso están las leyes cuando no son buenas, se cambian. Y bueno, pues a ver si ahora con todos estos descubrimientos que están haciendo ellos, porque luego te llaman enseguida y a ver, ay, ¿que me puedes traer el escáner y nos haces un escáner láser de mi tumba? Que... No, tú vas ahí con tu escáner y les escaneas la tumba. O sea, que ellos saben que todas esas cosas son importantes, ¿no? Y muchas veces en Luxor, pues tener, por ejemplo, para mirar en el Valle de en las paredes donde hay inscripciones y hay grafitos y todo eso, es que nos vendría fenomenal un dron, porque es que si no, es que vamos subiendo, o sea, escalando las montañas, que un día tenemos una desgracia, porque tienes que ir con los cascos, entonces, bueno, pero bueno, esto ya me imagino que van a ser los futuros, y ya no sé si voy a llegar a tanto, porque ya la verdad 38 años son muchos de excavación, quiero seguir, pero necesito también traspasar el testigo a los jóvenes. Y ahora que sean ellos los que continúen. Yo he abierto los caminos y ahora ellos tienen que seguir transitándolos y abriendo otros nuevos. Pues mil gracias, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Hola, primero, por supuesto, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y sobre todo por compartir un día de la excavación que me ha parecido genial. Hace soñar eso de que vivir un poquito tu vida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, algunas de las preguntas ya las has contestado de mis dudas, porque me sorprendía mucho lo de la cometa. Digo, ¿por qué no un dron? Hay una cometa que parece tan rudimentaria, no y tan difícil. Colocan la cámara, que en el tiene que hacer viento. Claro. Y entonces la tira y hace, con la cámara la pasan, y entonces la cámara, bueno, hace cientos, es como una especie de dron, pero que ahí sí te dejan, que yo no entiendo por qué una cometa así y un dron, ¿no? Pero luego es muy divertido, porque todos los niños de alrededor, cuando sacamos la cometa, vienen detrás, ¿no? Y entonces, iros, y los niños tirando de la cometa, que queremos jugar a la cometa. Bueno, el día de la cometa es una fiesta. Yo creo que no van ni al cole, pero claro, a nosotros es que nos parte, porque empezar rodeados de chiquillos que llegan allí los guardianes a palos con ellos, que os vayáis, que no queremos jugar. Pues nada, la solución es comprar unas cuantas cometas a los niños y a otro lado. Sí. Bueno, lo que te quería preguntar es, ¿cómo se consigue? Porque claro, desde el año 66 han pasado muchas cosas, pero ¿cómo se consiguen? Porque tengo entendido que el gobierno egipcio no cobra por las concesiones. ¿Cómo se consiguen las concesiones? No, el para gobierno excavar. No, ellos no cobran, lo que pasa es que tampoco pagan nada. O sea, ellos ya, no, si a mí me parece... Nada, no pagan nada, entonces, esto es, hay un comité permanente de antigüedades, sí, que se reúnen una vez al mes y bueno, se piden los permisos. Tú tienes que presentar un montón de papeles, por ejemplo, ir con una asociación, ir con
una institución oficial, no puedes así ir por tu cuenta y entonces ellos te piden pues, todo tipo de cosas, la identificación de las personas, hacer un proyecto, qué es lo que quieres hacer, luego a final de campaña tienes que presentarles los informes finales en árabe, en inglés, te dejan un par de meses para hacerlo con todas las fotografías. Entonces, cada año tú renuevas el permiso. O sea, que esto te lo pueden quitar de año en año porque consideran que no has publicado bastante o no lo has hecho bien o no vienen a vernos cada poco. Bueno, ya lo habéis visto, es allí que nos vienen a ver las chicas o y bueno, pues si consideran que el trabajo es bueno y que bueno les interesa a todos, pues te dan el permiso. Y yo he ido todos los años uno tras otro y a mí al principio yo no he tenido ningún problema con ellos, pero que siempre cumplía. Mucha gente que dice, ay, es que mira, las cosas son así y hay que hacerlas así, o las tomas o las dejas. Entonces, ya sabiéndolo, yo ya había cogido el ritmo y ya... bueno, pues en eso estamos y cada vez hay más misiones porque todas son muy serias. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues de nuevo dar las gracias a Carmen Pérez Díez por su conferencia y emplazarle a la semana siguiente. Les recuerdo que a las 6:30 con José Ramón Pérez Acino hay un pequeño adelanto y nada, de nuevo, muchísimas gracias, Carmen. El jueves, sí.